Hola, ¿cómo estás? Soy José Luis Moreno y en el presente video vamos a compartir algunos consejos para ser más productivo al momento de trabajar a distancia o realizar teletrabajo. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte en el lado inferior derecho donde podrás ser notificado sobre futuros contenidos relacionados a este tema. Bueno, vamos a comenzar. Trabajar a distancia de manera freelance o de manera remota o el teletrabajo es una forma que puede ser bastante interesante, sobre todo de aprovechar el máximo en situaciones, ya sea que te encuentres en otro país o ya sea, por ejemplo, con lo pasado con el coronavirus o COVID-19, donde varios países tuvieron que implantar cuarentena y muchas empresas y negocios tuvieron que adaptarse a este sistema de trabajo, ¿no? Comenzar a trabajar de manera remota. Sin embargo, para la persona que no tiene experiencia trabajando bajo esta modalidad, va a tener algunos obstáculos y se da cuenta que no todo es color de rosa, sino que también hay unas cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta. A continuación, voy a compartir algunos consejos para ser más productivos trabajando de esta manera. En primer lugar, debes crear tu espacio. O sea, el hecho que tú estés en tu casa y bueno, no estoy en mi oficina, bueno, estoy en mi casa y estoy acostumbrado a estar con los niños, con la esposa, tengo que hacer X y pedido. Tú tienes que implementar tu propio espacio. Tú no puedes decir como excusa, no, estoy en la sala y ese. No, tú tienes que, no sé, pues, en tu cuarto o si tienes un escritorio, si tienes una sala especial, bueno, tú cierras la puerta y creas tu espacio de trabajo. En ese espacio tú vas a trabajar, ¿no? Está bien que no salgas de tu casa, perfecto. Está bien quizás no tengas una oficina dentro de tu casa, un cuarto para eso, ¿no? Ok, pero acondicionas un espacio y lo creas para que tú puedas desarrollar tus actividades sin ningún problema. Tienes que crear tu espacio, no estoy diciendo que construyas, no estoy diciendo que hagas, no. Bueno, si vas a utilizar tu cuarto, bueno, entonces tu cuarto, el periodo, no sé, pues de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 4 o de 2 a 6 de la tarde, tú vas a estar ahí, vas a cerrar la puerta y vas a trabajar en ese lugar. Y nadie te debería molestar, salvo que sea una super emergencia. Entonces tienes que tener un espacio y ese espacio tienes que crearlo tú mismo. Ese espacio no te lo va a crear la empresa, ese espacio la gente de tu familia no lo va a adivinar, no, o las personas con las que convives. Entonces tienes que crear tu propio espacio de trabajo. Ese es el primer consejo que te doy. Segundo, tienes que asignar horas de trabajo. Si bien puede parecer algo redundante, hay mucha gente que en realidad no trabaja todo el tiempo, se distrae mucho, ¿no? Entonces en la casa ten en cuenta que hay muchos agentes distractores, ya sean los hijos, la esposa, el televisor, el ruido. Entonces, una vez que hayas creado tu espacio de trabajo, tienes que permanecer en ese espacio de trabajo por el horario que vas a trabajar. Si vas a trabajar, bueno, yo voy a trabajar de 9 a 1 y de ahí de 2 a 6 y listo. O puede ser incluso más realista, ¿no? Bueno, yo voy a trabajar menos horas pero más enfocado. Pero lo importante es de que asignes horarios. Bueno, no, yo voy a trabajar de 9 a 11 y de ahí de 2 a 4 y de ahí, no sé, pues de 8 a 10. Pero tienes que asignar esos horarios y tienes que cumplirlos. Mucha gente no asigna horas de trabajo o comete el error de copiar y pegar exactamente el horario de trabajo que tiene en su trabajo físico y desgraciadamente muchas veces eso no funciona. Generalmente, por ejemplo, tienes que ver cuál es el acuerdo de trabajo que tengas. La mayoría de estos proyectos o esta forma de trabajo se hace por tarea cumplida en el día, ¿no? Entonces lo más importante es qué tan productivo seas tú a que estés sentado en ese horario. Entonces aquí es el principal problema que tienen muchas personas que comienzan a trabajar a distancia, que creen que el estar determinadas horas sentado frente a una computadora significa trabajar, y no es eso. Tú puedes estar sentado 8 horas seguidas frente a una computadora y no hacer absolutamente nada. Te pones a ver videos en YouTube, te pones a ver en redes sociales, ves tu WhatsApp y al final no haces nada. Al final trabajas de las 8 horas, trabajas 1 hora, trabajas hora y media, 3 horas. Entonces la productividad baja, pero más que todo por las distracciones. Entonces tienes que tomar en cuenta que si vas a asignar horarios, esos horarios se tienen que cumplir. Y por supuesto puedes programar pequeños breaks muy pequeños, por ejemplo, no sé, pues 5 minutos cada hora o quizás 10 minutos cada 2 horas, ¿no? Pero no puedes, digamos, ir al día a día, ¿no? O sea, dice, bueno, yo voy a hacer mis 8 horas y esas 8 horas me pongo a hacer otra cosa, ayudo en la limpieza de la casa, hago esto, hago el otro, juego con el niño. No, tienes que asignar esas horas de trabajo y esas horas de trabajo son exclusivamente para hacer eso y nada más. Quizás podrías poner una música de fondo, ¿no? Como para distraerte. A algunas personas no les gusta hacer eso. Pero todo lo demás deberías enfocarte en hacer el trabajo. No es recomendable que estés viendo tu WhatsApp, viendo tus redes sociales, viendo tu YouTube, porque simplemente vas a ser más improductivo. Entonces es importantísimo que asignes horas y que esas horas se cumplan. Otro punto, y aquí creo que es la esencia de los problemas que tienen muchos teletrabajadores o trabajadores freelance o que trabajan de manera remota, es instruir a tus familiares o con las personas con las que convives. ¿Por qué?
Porque no solo basta con que tú crees tu espacio, tienes tus horas. Si tú no instruyes a tu familia o a las personas con las que viven contigo de qué es lo que significa tu trabajo, cómo tienes que hacerlo, por qué lo estás haciendo, entonces las personas no van a respetar ese espacio. Por ejemplo, tú dices, bueno, pues ¿saben qué? Este es mi horario, por favor, porque yo en este momento no pude trabajar, estoy trabajando de esta manera, yo estoy con ustedes, pero eso no quiere decir que estoy disponible todo el día, sino que tengo unas horas que tengo que cumplir, porque si no, no voy a poder mantener este estilo de trabajo, ¿no? Entonces hay que instruir a la familia de que la familia tiene que conocer, o las personas con las que convives, tienen que conocer dónde es tu espacio de trabajo, tienen que conocer cuáles son las horas en las cuales no te deben molestar, para que de esta manera tú seas más productivo. Por eso tú tienes que comunicárselos, tú tienes que instruirlos, tú tienes que hacer que también se adapten a eso y que también respeten eso. Y eso tiene que venir de tu parte. No puedes esperar que un niño de 5 años entienda que tienes que ver cosas de tu trabajo estando en tu casa. No, o sea, tú simplemente tienes que instruirlo a él. Él se tiene que adecuar a ti, tú no tienes que adecuarte a él. Entonces, igualito pasa con la pareja, igualito pasa con los colegas, con los que convives, con los familiares, no sé, pues, sea lo que sea, tíos, abuelos, lo que sea, tienes que instruirlos sobre cómo es tu espacio de trabajo, cuáles son las horas que estás trabajando y que tienen que ayudarte respetando eso, ¿no? Y generalmente se dice de que no hay interrupciones salvo que sea algo muy grave o algo muy, digamos, muy importante, ¿no? Y aquí viene el punto más importante, que es asumir responsabilidad. La responsabilidad de tener tu ambiente de trabajo depende de ti exclusivamente. Tú eres responsable de que tengas una buena conexión a internet. Tú eres responsable de que tengas un espacio de trabajo. Si hay una videoconferencia, tú eres responsable de que no haya ruido. O sea, tú tienes que asumir tu responsabilidad. Generalmente, en lo que corresponde a teletrabajo o trabajo a distancia, se trabaja por cumplimiento de tareas, no por horas pasadas. No es que tú, bueno, pasaron 8 horas, pasó una semana, me tienen que pagar la semana. No, se supone que hay una cantidad de tareas y esas tareas tienes que realizarlas. Y generalmente en la parte online es mucho más transparente, porque a veces en la parte presencial uno está en la oficina, bueno, hay alguien que te supervisa por fuera, ve que estás frente a la computadora y asume que estás trabajando. Pero en la parte online, como no te pueden ver generalmente, van a estar viendo qué es lo que tú has producido, ya sea que has hecho determinado documento, has hecho determinado trámite, vas avanzando tu porcentaje de avance, y tienes que ser mucho más concreto, o sea, y demostrar lo que estás haciendo. Entonces, para esto tienes que asumir responsabilidad y bajo ningún motivo eches la culpa que cortaron la luz, que cortaron el internet, que huelgas, la situación del país, que la cuarentena. No, o sea, se supone que si estás trabajando a distancia, se acabaron las excusas. Esa es la realidad de este tema, ¿no? Mucha gente utiliza, digamos, las circunstancias que están pasando para justificar no hacer su parte del trabajo a distancia, y se supone que no hay nada más flexible que un trabajo a distancia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas veces a algunas personas les cuesta adaptarse a este entorno, ¿no? Yo entiendo que no es fácil. Lo primero que siempre digo es que se quiten el mito de que estás trabajando y estás frente a la playa con tu computadora, sentado. No, comenzando que estás en una playa con una computadora, ni siquiera vas a poder ver bien correctamente. Si no estás sentado correctamente, te vas a dañar la columna y tienes que estar en un sitio cómodo, ¿no? Y no es que puedes estar trabajando rodeado de niños, rodeado de familiares, haciendo bulla en una fiesta. No, porque eso no sería profesional. Tú tienes que asumir tu responsabilidad y crear el espacio, las horas de trabajo, instruir a tus familiares para que todo esto sea de la manera correcta y puedas ser productivo, y sobre todo puedas adaptarte a ese sistema de trabajo, el cual no es sencillo de primera instancia. Mucha gente que les cuesta adaptarse a esto, que necesitan más interactuar, necesitan estar rodeado de gente, y a veces esto puede generar, digamos, un efecto contrario, ¿no? No todo el mundo se adapta. Hay una persona que puede ser muy buen trabajador presencial, pero un pésimo trabajador freelance o a distancia o de manera remota. Entonces, esta es una habilidad que hay que aprenderla y hay que desarrollarla, ¿no? Y lo importante es adaptarse a esa habilidad para que en futuras ocasiones, ya sea que haya más cuarentenas o ya sea que haya, pues no sé, pues modificaciones de tu sistema de trabajo, o pueda ser que la empresa haga una parte presencial y otra a distancia, vas a tener que adaptarte a este modelo de trabajo para que pueda ser más productivo y sobre todo pueda ser más competitivo, ¿no? Bueno, es todo conmigo. Si te gustó este video, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el video, por supuesto, suscribirte al canal. Y si deseas contactarte conmigo, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/contacto. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.